Bajo el Ártico, al este de Siberia, está uno de los lugares más fríos de la Tierra, Yakutia. Aquí habita un pueblo de origen desconocido, pero un equipo de arqueólogos y genetistas descifran el enigma. La temperatura en Yakutia puede llegar hasta 35 grados bajo cero en invierno. En verano, el termómetro alcanza los 30 grados, casi 70 grados más que en invierno. Por siglos, muchos pueblos han vivido juntos. Los nómadas, los cazadores de renos, quienes casi han desaparecido. Pero un grupo ha sobrevivido hasta hoy. Los criadores de caballos yakutos, con un idioma y una cultura muy diferente a los cazadores de renos. ¿De dónde vienen los yakutos? ¿Cómo sobreviven a este frío? Los arqueólogos nos cuentan esta hazaña de la adaptación humana. Siberia, el enigma yakuto. En la historia, hubo varios casos sobre adaptación en lugares extremos. Los vikingos, en la Edad Media, trataron de conquistar Groenlandia, pero fallaron debido a las duras condiciones del clima del lugar, al cual no estaban acostumbrados. ¿Y cómo hicieron los yakutos? ¿Cómo lograron adaptarse? Hasta ahora era un misterio. Pero Eric Krubesi y su equipo estudiaron el tema y sus conclusiones son fascinantes. Pregúntale a Sergei si han visto cofres como este. Eric Krubesi es un arqueoantropólogo. Durante una década ha buscado entender el origen de este pueblo, dirigiendo además las primeras excavaciones. Es un cajón espléndido. Hermoso. En Yakutia, el suelo permanece congelado 10 meses al año. Por lo tanto, los arqueólogos solo pueden trabajar durante el deshielo en verano. Vincent, ayúdalo, que no se rompa. La clave para entender la historia de los yakutos yace en sus tumbas, excavadas entre el siglo XIV y principios del siglo XX. ¡Oh, genial! ¡Vaya! En Yakutia, el frío puede preservar los cuerpos durante milenios. La ropa y los objetos que acompañan al difunto están casi intactos. Para Eric, son pistas valiosas sobre el origen de los yakutos. Al parecer es una mujer. Mira todas las perlas que le colocaron. Tiene un bordado especial en las botas y en las manoplas. Observa el bordado del abrigo. Tiene 2 colores diferentes, 2 pieles diferentes. Debió ser un abrigo ceremonial que quizás utilizó para su boda. En el siglo XIX se hablaba de lo magnífico que eran estos abrigos. Nos llevó 3 años conseguir su ajuar. Pero para Eric, lo más interesante de la tumba es el ataúd. Aquí tenemos un féretro grande. Y este. Y aquí hay otro. Es un baúl hueco con el cuerpo adentro. Esto es algo muy conocido al sur, en Mongolia. Era una práctica funeraria para personas importantes. De hecho, cuanto más importantes eran las personas, más contenedores se podían agregar. Los ritos fúnebres mongoles. ¿Y si los yakuto vinieran de Mongolia? Eric ha considerado esta hipótesis, tras un estudio lingüístico el cual demuestra que los yakuto tenían un idioma similar al hablado en una región que se extiende desde el norte de Mongolia hasta el sur del lago Baikal.
Los descubrimientos en las excavaciones confirman la hipótesis. Pero ¿cuándo decidieron emigrar al Ártico? Para responder esta pregunta, nos vamos a Yakutsk, la capital. Aquí se encuentran los objetos descubiertos en las tumbas, indispensables para la investigación de Eric. Te mostraré unas antigüedades. Peter, mira esto. Un estribo. Sí, un estribo. Estas piezas estaban en tumbas de los siglos XIV y XV, tal vez cuando los yakutos llegaron a Siberia. Al observar estos objetos, ves que el estribo es asimétrico. ¿Lo ves? Acá es ancho y aquí estrecho. De esta manera podía montar rápido un caballo. Era bastante común en la región de Baikal. La mordida también es asimétrica. Y este tipo de cuchilla no es de la zona. La hallaron en una antigua tumba del siglo XIV o XV. Y esto es típico que se encuentre en la región de Baikal. Y lo más probable es que venga directamente de Mongolia. Parece que todo encaja. En el siglo XIV, los jinetes mongoles emigraron al norte por Lena y buscaron la manera de sobrevivir en esta región hostil. Eric defiende este escenario. Para confirmarlo, el arqueoantropólogo recurre a su especialidad, la paleogenética, una rama innovadora de la arqueología. Durante años, Eric y sus colegas han trabajado con las aldeas yakutas. Han tomado muestras de ADN de sus habitantes. Vamos. Buenos días, señoras. Buenos días. Hola. 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 Hablaré con ella porque me parece que ella es la jefa del lugar. Agradécele por permitirnos la visita. Comenzaré con las muestras. Iniciaré con esta señora. ¿Esta señora es de la aldea? ¿Sabe si sus padres nacieron aquí? De pie, por favor. Será rápido, sin dolor. Gracias por participar. Eric toma muestras de saliva para analizarlas en el laboratorio y compararlas con el ADN de las momias encontradas en la excavación. Gracias. Tras tomar miles de muestras, todas dan el mismo resultado. Los yakutos de hoy son descendientes de los primeros inmigrantes de Mongolia y del sur del lago Baikal en el siglo XIV. En ese entonces, ¿qué fue lo que motivó a los yakutos a migrar y establecerse en este lugar? Digamos que es una hipótesis política. El imperio de Genghis Khan se estaba expandiendo. Muchas tribus emigraron al oeste, eso lo sabemos, pero muchas otras emigraron al norte. No eran políticamente bienvenidas al sur y por eso decidieron viajar al norte. Pero, ¿cómo ellos y sus animales sobrevivieron en esas latitudes a temperaturas que a veces rondan los 90 grados bajo cero? ¿Fue una adaptación biológica?
Según los arqueólogos, una parte de la respuesta yace en el ADN de sus caballos. Por lo general, estos animales no soportan temperaturas tan bajas. Al comparar el genoma de los caballos actuales con los hallados en las tumbas, los científicos descubren la clave de su adaptación. ¡Qué hermoso es! Un caballo así soporta los inviernos de Siberia. ¿Cómo lo hace? Estos caballos tienen una morfología especial, no son muy grandes. Por ejemplo, un caballo inglés pura sangre le llegaría por acá, pero este es bastante pequeño y sus piernas son cortas. De acuerdo a algunos expertos, sus orejas son más pequeñas porque se congelarían primero. Este es su tamaño. Y otra característica funcional que te puedo mencionar es que comen mucho en verano. Estamos en el mes de agosto y ella todavía no ha adelgazado. Lo más probable es que gane más peso este mes y en septiembre, pero poco a poco irá perdiendo peso durante el invierno. Entonces, ¿podríamos decir que llegaron aquí y mutaron? Varios de los caballos que emigraron tenían una mutación que no les servía del todo en el sur. Es un proceso genético. Hay mutaciones que no se manifiestan hasta que llegas al entorno donde sí se manifiestan. Y esto es lo que hace especial a Yakutia. En menos de 100 años, los caballos que no tenían una buena mutación desaparecieron y aquellos que sí prosperaron. Algunos de los genes de este caballo son idénticos a los humanos que viven en climas extremos, al igual que los genes de los mamuts lanudos. Los hombres trajeron estos caballos. ¿Ellos también se adaptaron biológicamente? Sí, observa a los Yakuto, por ejemplo. Son personas de baja estatura y robustos como los esquimales, lo que resultaría en una adaptación tanto física como biológica. La cuestión es si algún grupo tenía estas mutaciones, como los caballos. Es posible que sus antepasados se hayan mezclado con la población circundante cuando llegaron a estas tierras. Los intercambios genéticos ocurrieron con los humanos que ya estaban adaptados al frío. Lo más probable es que nuestros estudios nos permitan aclarar todas esas dudas. La adaptación biológica no fue suficiente para la supervivencia en la región. Los arqueólogos saben que los yakutos se adaptaron culturalmente a su nuevo entorno. Esta sería una de las claves de su éxito. Las reservas. La arqueóloga Rosilia Bravina me mostrará evidencia de la adaptabilidad de estos hombres. Los yakutos llegaron a Siberia con un estilo de vida de estepas donde el clima es más cálido. ¿Cómo se adaptaron? Cuando sus antepasados emigraron a Yakutia, todos ellos trajeron consigo su cultura de las estepas. Para ese entonces usaban arcos pequeños como este, uno típico de Mongolia. Solo hallamos este tipo de arco en las tumbas antiguas. Luego descubrimos que adaptaron el arco grande de las tribus norteñas, el cual era más apropiado para la caza de renos. Ahora quiero que mires esta especie de lanza. Es una batas. Los antepasados de Yakuto del lago Baikal crearon a la perfección muchos objetos de hierro, pero después descubrieron que el hierro se quebraba en el frío, por lo que se vieron en la necesidad de buscar la manera de reducir el calentamiento de la pieza durante la fabricación. Lo calentaban más lento y se volvió más resistente al frío. De hecho, miren el estado en el que está. Los yakutos adaptaron sus conocimientos y le dieron nuevos usos. Un desarrollo exitoso para ellos. Los arqueólogos descubrieron que no solo sobrevivieron, además vivieron muy bien e incluso se multiplicaron. Estoy con Christian Petit. En el equipo de Eric, ella estudia los objetos de los muertos. Examinará una tumba recién abierta y que aún el equipo no ha visto. Para esto, debemos escalar las colinas que rodean el Valle de Lena.
¡Fantástico! Cielos, tiene muchas joyas. ¿Ves estos abalorios? Y mira las joyas de cobre. Mira aquí. Caballos estilizados. ¿Ves? Sí, a un lado. Es hermoso. Para los arqueólogos, el estilo de estos objetos demuestra que es una tumba de finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII. En ese momento, los rusos incorporaron la región. Se convirtió en un centro de comercio internacional. Los yakutos se beneficiarían de esa situación. Los abalorios azules se llaman abalorios padre. Algunas tienen esta forma y otras son más pequeñas. Este tipo de abalorio tiene diferentes orígenes. Algunas son chinas y otras venecianas. Ambas direcciones. Sí, o de Bohemia, donde se producían muchos abalorios. Estos abalorios adornaban la ropa de los yakutos. Todo un símbolo de opulencia. Christian restauró sus maravillosos trajes, abrigos y vestidos. Incluso algunas prendas íntimas tenían miles de joyas. Llevaba torques. Tenía muchas joyas. ¿Ves los aretes que usaba? Puede que haya otros debajo de su cabeza. Y allí hay 3 anillos de sello, ¿los ves? ¿Ves los 3 anillos? Están unidos al arete. Están juntos. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque el uso de los anillos de sello era excepcional. Los utilizaba el líder de un clan. ¿Piensas que tenía algún significado especial? Lo que sugiere es que había una organización de los rusos en la sociedad yakuta. Los rusos buscaron a los líderes del clan para mercadear y crearon a los duques y les ofrecieron anillos de sello con armas. ¿Aquí? ¿Por qué los yakutos en particular? Porque los yakuto eran los encargados de transportar y organizar el transporte de la mercancía y los productos entre Rusia y China. Los primeros viajes que hicieron fueron de Rusia a Europa y a China, y luego de China a Europa, porque ellos le tenían asignada otra dirección al comercio de la seda. Por tierra. Por supuesto, por tierra. Eran jinetes, así que podían transportar cosas. Algunos viajes duraban meses. Los yakutos se enriquecieron a través del comercio dirigido por sus invasores. Pero los arqueólogos han descubierto que los rusos, además de prosperidad, les trajeron enfermedades. En el valle, el equipo se encargará de extraer la primera momia para realizarle una autopsia. Muevan los 18 centímetros, ¿bien? A la cuenta de 3. Empujen. 1, 2, 3. Es una operación delicada. Muy bien, nada mal. Sigan. Esperen, no se muevan. Allí, por el medio, allí. Muy bien, sí, perfecto. Deben actuar rápido, ya que el cuerpo permaneció bajo tierra desde el siglo XVIII y el contacto con el aire lo perjudica. Muy bien, sí, perfecto. La forense Annie Giraud dirige la operación hasta su laboratorio. Giren. Bien, nada mal. Mira, Cristian, una costura. De hecho, hay que quitarla, ¿cierto? Cierto. Para nosotros, los arqueólogos, descubrir un difunto tan bien conservado siempre es importante. Debemos ir poco a poco. Annie Giraud quiere examinar el cuerpo, pero antes debe quitar las capas de ropa. Eric, ¿comenzamos? Mira esto. Espera, es frágil. Es parte de él. Está atorado. Evalúan su salud al momento del deceso. La ropa, los adornos están bien conservados. ¿Qué hay del cadáver? ¿Está en el rango normal en comparación con lo estudiado en Yakutia?
En este caso en particular, el cuerpo está casi esquelético. De hecho, todavía se pueden ver rastros de momificación. Hay rastros de momificación natural. El frío deshidrata la tela, la seca y se vuelve cuero. Podría decirse que en esta zona de aquí, la piel está muy bien conservada. Por ejemplo, en toda la mandíbula, debajo de la barbilla y arriba del cuello. Las orejas y el cabello también se preservaron bien, pero ese no es el caso en todo el cuerpo. Aunque las telas se degradaron, vamos a investigar los huesos de la momia porque algunas enfermedades, incluida la tuberculosis, dejan cicatrices y lesiones a nivel de los huesos. Ahora que mencionas la tuberculosis, ¿has visto otras enfermedades en otros cadáveres? Hemos encontrado las características de 3 enfermedades. Por ejemplo, la tuberculosis tuvo una gran propagación. También hubo epidemias de viruela y muchos brotes de tos ferina. A pesar de todo eso, esta civilización resistió bastante bien todas esas enfermedades. De hecho, la población se ha multiplicado por 10 desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Lo lamentable es que no podemos decir lo mismo de otros pueblos de Siberia. Estos están casi extintos. ¿De dónde sacan toda esa fuerza, sobre todo cuando hablamos de estas enfermedades? Estos yakutos siberianos, hace más de 2000 años antes de Cristo, ya habían estado en contacto con tribus europeas y al estar en contacto con ellas, ya estaban familiarizados con esos gérmenes. Creemos que esa fue la manera en la que crearon esa gran resistencia, porque al enfrentar las enfermedades en ese momento, crearon una especie de inmunidad para las siguientes generaciones. En el momento en el que los rusos llegaron en el siglo XVIII, tenían la fuerza necesaria para resistir estas epidemias. Lamentablemente, las tribus del norte eran ajenas a estos gérmenes y por eso casi desaparecen. Los yakutos sobrevivieron al frío, a la invasión rusa y a sus enfermedades. Para honrarlos, Eric me lleva a una tumba especial. Nos acompaña Lyubomira Romanova. Ella pertenece a la nueva generación de arqueólogos yakutos. Aquí está. Hemos llegado a la tumba de una joven muy especial. Gracias a su cinturón, los arqueólogos creen que era una chamán, un miembro icónico de la tribu yakuta, responsable de mantener la unión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Lyubomira, ¿qué sientes como arqueóloga y como yakuta cuando cavas las tumbas de tus antepasados? Para mí es maravilloso ayudar en las excavaciones porque así puedo conocer más la historia de mi pueblo. En general, nosotros los yakuto le tememos a la muerte. De hecho, las personas que viven en el campo tienen la premisa de no acercarse a las tumbas porque siempre tienen la idea de que pueden ser contaminados con la muerte. Pero al mismo tiempo sienten la curiosidad por lo que llevan puesto estas personas. Su ropa, sus objetos, sus joyas. Aquí vemos el cinturón de esta chica con varios abalorios de diferentes colores. Es lo más hermoso de contemplar. Fantástico. Eric, más allá de la arqueología, ustedes han redescubierto la historia de Yakutia. Correcto. El enfoque de nuestra investigación es demostrar que ellos vinieron del sur adaptados física y culturalmente. De hecho, podemos afirmar que sus caballos lo hicieron. Los yakuto son el mejor ejemplo y son el interés general de esta investigación. El estudio de la adaptación va más allá de los yakuto. Una de las lecciones que nos muestra esta investigación es cómo nos vemos en el presente. Y la lección es recordarlos.